Vamos a compartir la palabra de Dios. Señor, me permite el privilegio esta noche, aleluya. Vamos a abrir la Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Versículo 4. Aleluya. De acá de ese capítulo solo vamos a leer un versículo. Dice así, el 4:4. Segundo libro de Samuel 4:4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Pasémonos al capítulo 9 en adelante. El capítulo 9 de ahí mismo, segundo Samuel 9, dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Ese tema, el Señor, el rema vino el día de ayer en la tarde. 2 formas de ser restaurados. Diga conmigo, 2 formas de ser restaurados. Amén. Creo que todos hemos quizás en algún momento leído esta historia. Amén. Cuando estamos pequeños, ¿verdad? A mí me fascinaba esta historia en la clase dominical. Y es una historia que conmueve. Hasta se ha hecho alabanza de esta historia. Amén. Y sabe que aquí hay un personaje que se llama Mefiboset. ¿Cómo se llama? Mefiboset. Mefiboset era un niño que nació en un palacio, hijo del príncipe Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl. Y nace Mefiboset en un palacio con lujos, ¿verdad? Con una cama elegante, con una mesa de mucha comida que no le faltaba. Un niño que podía pasear por todo el palacio, correr sin que nadie le dijera nada. Porque el éxito de Mefiboset era grande. Cualquiera que podía ver a ese niño podía decir, es el futuro rey. ¿Sí o no? ¿Verdad? El abuelo era rey. Quien seguía después de Saúl era Jonatán, su padre, ¿verdad? Su hijo. Y luego iba a heredar el reinado a su hijo Mefiboset. Entonces, todos que veían al niño decían, ese es el príncipe, el futuro rey. Tiene mucho éxito por delante, amén. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos de nosotros también en algún momento hemos declarado quizás una palabra para una persona que está quizás bendecida, que tiene mucho dinero, que tiene quizás un futuro de éxito.
Pero yo le quiero decir algo a cada uno de ustedes, iglesia amada. Nosotros dependemos de nuestro Dios. Porque sabe una cosa, la vida en cualquier momento, en cualquier segundo, en cualquier momento puede dar vuelta a la historia. ¿Me doy a entender? Muchos se confían en sus riquezas. Muchos se confían en sus trabajos. Muchos se confían en lo que tienen. Pero en cualquier momento la historia puede dar vuelta. Por lo tanto, usted y yo no tenemos que depender ni confiar de nuestras cosas materiales, sino que todas las bendiciones vienen del cielo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted tiene que depender completamente de ese Dios maravilloso. Amén. Muchos confían, dice un versículo, en carros y en caballos, pero yo confío en Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mucha gente confía en lo material, pero sabe que la historia de este príncipe nos da a entender que en cualquier segundo la historia puede cambiar. Amén. Dice de que estaban en la guerra, su abuelo y su hijo estaban en la guerra. Y lamentablemente pues era una guerra tan fuerte que pues murió Saúl, el rey Saúl. Murió Jonathan, el padre. Y luego de allí todos los soldados venían a matar a toda la casa del palacio. Y cuando oyeron en el palacio, ahí vienen los soldados, corran, huyan, porque los van a matar. Porque no querían que hubiera algún heredero al reino. ¿Me doy a entender? Porque ya Dios había elegido a un nuevo rey llamado David. ¿Se acuerdan? Amén. Dice la palabra, el pastor predicaba hace poco de eso, ¿verdad? Que Saúl cometió un pecado muy grande, que fue ofrecer sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio, una ofrenda que no le correspondía ofrecer en una de las guerras que estaban llevando a cabo. Samuel le dice a Saúl, espera 7 días, porque yo voy y ofrezco el sacrificio a Jehová para que ustedes ganen la guerra. Pero Saúl, como él no dependía de Dios, sino que dependía de la opinión de su pueblo, dependía de la aprobación de su pueblo, se desesperó y ofreció sacrificio a Jehová siendo un rey. Amén. Ese fue el pecado que hizo Saúl, porque quien ofrecía sacrificio a Jehová no eran los reyes. Los reyes tenían sangre en sus manos, porque ellos iban a la guerra y mataban gente. El que tenía que ofrecer sacrificio era un sacerdote, un pastor, alguien que estaba santificado al ministerio, no alguien que había derramado sangre. Amén. Y cuando llega Samuel, ya Saúl ya había ofrecido el sacrificio a Jehová. Pero Dios se había enojado tanto que le dijo a Samuel, locamente has hecho tú. Y desde aquí, desde ese momento, te voy a quitar tu reino. Amén. De ahí viene la historia de eso. Saúl cumplió muchos años de reinado después de esa declaración del profeta Samuel. Pero llegó el momento que había que que cambiar, ¿verdad? Que destituir a Saúl para que entrara David al reinado. Amén. Por ahí vamos. Y entonces llegó el tiempo en que Saúl muere, en que Jonathan muere y toda la sangre real murió, los mataron. Pero dice aquí la historia que la nodriza que cuidaba a este chiquitín de 5 años llamado Mefiboset, cuando oyó los gritos que venían a matar, agarra al niño en sus brazos y comienza a correr. Y quizás la mujer se tropieza con algo, no sabemos. Pero cuando cae el niño, se quiebra los 2 piececitos. Y dice que desde ese momento quedó lisiado, quedó inválido. Amén. ¿Me están llevando a la historia? Amén. Quedó lisiado ese niño desde los 5 años. Y la mujer, ella estaba haciendo algo bueno por el niño, ¿sí o no? Porque lo estaba protegiendo para que no lo mataran, porque llevaba sangre real en sus venas.
pero por hacer un bien al final hizo un mal con el niño porque le lició los pies y lo dejó inválido a ese niño. Ahora, mire, el futuro de Mefiboset era el éxito, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana eso cambió y el tiempo del reinado de Saúl terminó. Pero las consecuencias del padre, las consecuencias del abuelo, alcanzaron a su nieto. ¿Me doy a entender? Alcanzaron a sus hijos. Me quiero detener aquí, no lo traigo ahí, pero Dios me lo está haciendo sentir. Padres de familia que están acá, tenemos que tener una gran sabiduría de parte de Dios para tomar decisiones. Porque muchas veces como padres, nosotros somos egoístas y perdón y con todo respeto se los digo. Hay veces nosotros solo estamos pensando en nosotros cuando tomamos decisiones, pero ahora el Señor te ha dado una gran responsabilidad y una gran mayordomía y esos son tus hijos. Y las decisiones que tomes ahora en el presente pueden afectar el futuro de tus hijos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado a la hora de tomar decisiones. Amén. Saúl tomó malas decisiones y afectó a sus hijos y a su generación. Porque si a Saúl hubiera sido el corazón conforme al corazón de Jehová, igual que David, ¿creen ustedes de que el reinado de Saúl se hubiera desaparecido? No, ¿verdad? Luego hubiera seguido Jonathan. Luego hubiera seguido Mefiboset y la generación hubiera seguido en el reinado. Pero Saúl cometió una torpeza, tomó malas decisiones y afectaron a su generación. Amén. Entonces, iglesia amada, ¿verdad? ¿Sabe de que Mefiboset fue llevado a un lugar que se llama Lodebar? ¿Cómo se llama? Lodebar. Mefiboset lo fueron a esconder a un lugar en donde Lodebar significa un lugar donde hay cuevas, un lugar árido, un lugar donde no hay pasto, ¿verdad? Viene de la palabra hebrea compuesta que significa sin pasto, donde no hay comunicación, donde no hay palabra. Un lugar devastado, donde hay oscuridad, donde hay desolación. Un lugar aislado. Eso significa Lodebar, donde no hay comida, donde no hay alimento. Ese pequeño, después de haber disfrutado en un palacio todas sus comodidades, llega, después de tener una cama quizás de oro, llega a dormir a una cama, ¿verdad? Quizás toda de alambre, ¿verdad? No sé. Ese niño empieza a sentir, ¿verdad? El dolor, empieza a sentir la soledad, empieza a sentir el abandono, empieza a sentir que él está huérfano. Amén. Un niño donde no tenía padres, donde no tenía nadie que velara por él. Y mire que un abrir y cerrar de ojos, la historia cambió de ese pequeño. ¿Me doy a entender? No sé si alguien se identifica con esta historia. Quizás alguien puede decir, ah, sí, cuando era joven yo estaba mejor como estoy ahora, ¿verdad? Ah, cuando estaba sano, ¿verdad? Cuando estaba sano, ¿verdad? Yo hacía proezas, ¿verdad? O quizás alguien puede decir, ah, cuando yo era feliz, ¿verdad? Ahora ya no. Algo así le pasó a Mefiboset. Cuando yo estaba en el palacio yo era feliz. Cuando yo estaba con mi padre yo era feliz. Cuando yo era feliz. Pero ahora en el presente, ahora estaba él sufriendo, aparte del dolor físico, estaba sufriendo un dolor en el alma. ¿Me doy a entender? La primera forma, si tú deseas ser restaurado, es permite que Dios sane tu dolor. Diga conmigo, permite que Dios sane tu dolor. ¿Quieren ser restaurados? Amén, no los oigo. ¿Quieren ser restaurados? Permite que Dios sane tu dolor. Eso es lo primero.
Mefiboset estaba en un lugar donde no tenía amor, un lugar donde quizás tuvo que mendigar para llevar la comida a su boca, un lugar donde quizás no había nada para él. Este joven creció y sabe de que ese joven, a pesar que llevaba sangre real en sus venas, él estaba sufriendo. Amén. Desde muy pequeño. Yo no sé cuántos de nosotros, desde nuestra infancia, quizás tenemos algún proceso de dolor en el pasado. Quizás alguien nos dañó, ¿verdad? Quizás alguien, ¿verdad?, es que pensamos que nos iba a proteger, no nos protegió. Quizás alguien que creímos nosotros, ¿verdad?, que le podíamos tener la confianza, nos dejó caer, como esa nodriza que dejó caer a ese niño. ¿Me voy a entender? Hay matrimonios que han confiado en sus parejas, ¿verdad? En sus parejas, porque ese es el voto matrimonial. Pero de repente dejan caer a su amada esposa, o la esposa deja caer a su amado esposo, y hay una herida ahí en el alma. Amén. Hay hijos que también llevan heridas en el alma. ¿Me doy a entender, iglesia? Hay personas que usted lo puede ver alegre, lo puede ver con un rostro bien, como que tienen mucha vida, pero en la noche están llorando, porque hay un dolor interno aquí que no los deja de su pasado. Amén. Hay algo que el Señor me hacía sentir a través de ese punto, y me decía: dile a mi iglesia que el Espíritu Santo está para ellos, y que el Espíritu Santo está ahí para sanar cualquier dolor. El pasado muchas veces quiere venir, el pasado muchas veces quiere que nosotros vivamos, ¿verdad?, de esa manera, con amargura. Yo conozco muchas personas que cuando usted habla con esas personas, tienen tanta carga en su corazón, tienen tanto dolor en su corazón, llevan algo ahí, ¿verdad?, en su alma, que no pueden abrirse, no pueden tener libertad para poder desarrollarse en las bendiciones que Dios le ha dado. Amén. Mefiboset, él era un niño en la cual había sido abandonado. Él no sabía nada de su historia, ¿verdad? Aún la persona que lo cuidó, que según él, ¿verdad?, decía: esa nodriza, ¿verdad?, por esa nodriza estoy así inválido. Por mi abuelo, ¿verdad?, yo estuviera allá en el palacio. Por mi padre. No sé a cuánta gente culpaba a ese niño. Y cuando creció, su dolor fue más grande. Amén. Cuando hay dolor en nuestro corazón, tendemos a culpar a los demás de ese dolor que llevamos, porque no hemos sido sanados, porque no hemos sido curados. ¿Me doy a entender? Estamos tan vulnerables y estamos siempre a la defensiva, ¿sí? ¿Verdad? Quizás la persona se acerca amablemente, pero nosotros ya estamos: a ese me va a dañar, a ese me va a herir, a ese me va a maltratar, a ese me va a humillar, a ese me va a dejar caer de sus brazos. Mejor a la distancia. Amén. ¿Por qué no nos permitimos tener esa libertad en el Señor de disfrutar la grandeza que Él ha hecho en nuestra vida? Amén. Yo sé que me están mirando así un poco serios, ¿verdad? Pero sabe de que muchas cosas que ahora vivimos, ¿verdad?, han sido formadas en nuestra infancia o en nuestra adolescencia o en nuestra juventud. Y cuando vienen a la memoria, algunas de ellas traen dolor o se vuelven a abrir las heridas nuevamente. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque son situaciones que usted puede decir: es que yo no tuve la culpa. ¿Cree usted que Mefiboset tenía la culpa de lo que le estaba pasando? No. Él no tenía la culpa de haber nacido. Él no tenía la culpa de los errores de su abuelo. Él no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Amén. Pero sabe de que en ese momento, ¿verdad?, él llevaba un gran dolor en su alma.
Y él estaba pasando quizás un momento tan difícil, un panorama que no se lo esperaba. Pero cuando nosotros permitimos que Dios sane nuestro dolor, entonces nosotros vamos a tener la libertad de poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Hay veces, hay padres que llevan tanta carga aquí. Me acuerdo de una mamá. Esa mamá pues se casó con una persona, un hombre, que al principio el matrimonio iba de lo mejor. Tuvieron 6 hijos y estaban bien ellos, ¿verdad? Pero de repente él empezó a prosperar y a tener éxito, y en su trabajo conoce a una mujer en su trabajo y se hacen una alianza, ¿verdad? Y hasta el final que hizo que se separaran, ¿verdad? Del matrimonio, se divorció de la señora, pero la señora, mira, ahora tiene como 80 años esta señora que les estoy contando. A todos los hijos los cargó del mismo dolor que ella andaba en su corazón. Cuando usted oye hablar a esa señora de 80 años, culpa a la otra mujer, ¿verdad? Que le quitó al marido, y entonces, y culpa al hombre que le ayudó a superarse y no le agradeció. Y esos niños, cuando usted los oye hablar, que ahora ya son unos hombres con hogar, solo de eso hablan, del dolor de su madre, del dolor que le provocó su padre. Y yo digo, ¿cómo es posible que tantos años y tantos años y tantos años estando viviendo en ese dolor? Amén. Y los hijos fueron envenenados con ese dolor también. A tal punto que a los hijos le agarraron un gran odio a la señora, que hasta pagaron para que mataran a la señora. Eso es un caso de la vida real. El odio llevando a más provocación, ¿verdad? De venganza. Entonces, yo les traigo ese ejemplo, pero en realidad muchas veces, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos que también saber que tenemos a un Cristo que puede sanar nuestras heridas, ¿sí o no? Tenemos a un Cristo que puede ayudar a llevar, ¿verdad? A curar nuestras cicatrices del alma. Porque solamente Él es el único que puede penetrar en lo más profundo de nuestro corazón para sanar. Dice la palabra que Él es el aceite, Él es el ungüento que cura nuestras heridas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y quizás yo le traigo el pasado, pero ahora en el presente usted puede estar viviendo eso también en carne propia. Amén. Quizás alguien del trabajo le ha hecho daño y eso le ha provocado un dolor en su corazón. Quizás algún hijo, ¿verdad? Se le rebeló y le ofendió como padre y eso le ha provocado un dolor en su corazón. Quizás alguien murmuró, criticó de usted y eso le ha provocado un dolor en su corazón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que ese dardo no entre en nuestra vida y pueda manipular nuestra emoción y vivir por esas emociones de amargura, de odio o de intranquilidad o de falta de paz en nuestro corazón? Dejar y permitir que Dios pueda sanar nuestras heridas. Amén. Permitir que Dios pueda sanar nuestras heridas. Yo quiero darle un consejo a usted. Nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo. Dice las Sagradas Escrituras. Dar gracias a Dios significa que en todo tiempo y en todo momento, no importa, Mefiboset, si usted lee toda la historia, él tenía esposa, él tuvo un hijo. Él tuvo una persona que ahí, Mequir, que fue como el papá para él que lo crió. Amén. Pero la vida de Mefiboset fue queja, fue reclamo, fue culpabilidad. Él no podía vivir, ¿verdad? De acuerdo a las bendiciones que tenía. Él no pudo decir gracias por esa esposa que me has dado, gracias por ese hijo que me has dado, gracias por ese padre que aunque no es mi padre, me ha criado. Gracias, Señor, porque he llevado un plato de comida a mi mesa. Amén. Entonces Mefiboset, ¿cómo dice
dice que se sentía como un perro muerto. Imagínense cómo estaba el estima de ese hombre. Amén. Muchas veces, cualquier cosa que pueda pasar, el diablo va a tratar de inyectarte un pensamiento en tu cabeza y en tu corazón y decirte: tú no vales nada. Tú, mira cómo te trató tu familia. No vales nada. Amén. Mire, el diablo es muy astuto. Hay gente, y conocemos personas cristianas que nosotros hemos ido a sus casas, que se sienten tan desvalorizadas y aún sabiendo que han sido perdonados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, se sienten desvalorizados y dicen: ¿para qué nací? ¿Por qué viví? ¿Por qué mi madre me trajo a ese mundo? Mejor me hubiera abortado. Mejor, quizás Mefiboset decía: era mejor que me mataran y no quedar lisiado. Hay mucha gente de esa manera. Amén. Mucha gente que se encierra en su cuarto a quejarse con el Señor y decir: Señor, esa vida no la quería. ¿Por qué me la dices? Amén. Pero yo le traigo una buena nueva a usted ahora. La buena nueva es que usted está en el camino correcto ahora. Está en el lugar correcto ahora. Y que tenemos a un Cristo de poder que puede sanar y restaurar. Tenemos a un Cristo de poder que puede llegar a su corazón, a su alma y a su espíritu y quitar todo ese pensamiento. Reprenda ese pensamiento en el nombre de Jesús y diga: yo soy un hijo de Dios. Yo soy una princesa y un príncipe del Señor. Yo llevo sangre real en mis venas, porque allá en el cielo tengo a mi Padre Celestial que me está esperando con los brazos abiertos. Yo sé que tengo una nueva oportunidad para levantarme en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. No se sienta fracasado, porque el cristiano nunca tiene que sentirse fracasado. Amén. Porque pase lo que pase, usted está en las manos del Señor. Pase lo que pase, usted está dependiendo del Señor. Amén. Mefiboset no pudo entender esa parte en su vida. Y sabe que él se creía un perro muerto, dice, peor. Eso es terrible, ¿verdad? Porque todavía un perrito vivito, ¿verdad? Que aquí como los cuidan en este país, ¿verdad? Más que un hijo. Pero un perro muerto, ese, un perro que ya hiede, un perro que ya, ¿verdad? Ya no vale nada. Un perro que, ¿verdad? Que nadie da nada por él. Eso está terrible. Amén. Pero en el nombre del Señor, amén. ¿Sabe de que Jesús puede hacer que la persona que se sienta de esa manera, levantarla en el nombre del Señor? Amén. Sí. Dios, pues, le había dado una oportunidad a Mefiboset. Y lo que él veía con dolor, en realidad Dios lo que había hecho proteger su vida. Sí, mire cómo son las cosas. Si Mefiboset hubiera vivido así con sus piernas normales, yo le aseguro que la historia fuera diferente. Él lo hubieran perseguido hasta donde, allá en el escondite, hasta donde lo hubieran hallado para matarlo. ¿Me doy a entender? Pero porque estaba lisiado, porque estaba inválido, porque estaba incapacitado, lo dejaron vivir. ¿Me doy a entender? Entonces lo que Mefiboset decía que era un daño y un dolor para él, en realidad Dios lo estaba guardando y lo estaba protegiendo su vida. Amén. Hay veces nosotros entendemos diferente las cosas de que lo que Dios hace, porque no conocemos el futuro. Y hay veces vemos las cosas negativas como que en realidad fuera un daño para nuestra vida. Pero muchas veces Dios se manifiesta de esa manera porque Él quiere glorificarse en la vida de cada uno de nosotros como testimonio vivo de la grandeza que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Aleluya, un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.
Gloria al Señor. Número 2. Número 1 era, ¿verdad?, permitir que Dios pueda sanar tu dolor. Número 2, recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Diga conmigo, recuerda que siempre Dios cumple sus promesas. Aquí en el capítulo 9 se levanta David. David era amigo de Jonathan. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Muchos de los que están acá, que han leído, hicieron un pacto de amistad, de lealtad entre ellos. Y aún Jonathan, a costa de su propia vida, porque Saúl quería matar a David, pero Jonathan hizo un pacto de amistad con David para permanecer leales. Jonathan muchas veces le salvó la vida a David, ¿verdad? Porque su padre Saúl quería matarlo. Así que David, cuando él sintió tan grande en su corazón la muerte de Jonathan, porque era su amigo, pero dice que David en una de esas noches que estaba durmiendo, empezó a soñar. Empezó a soñar con su amigo Jonathan. Y empezó a soñar de toda esa amistad que él tenía con su amigo Jonathan. Y cuando se despierta, su corazón estaba bien inquieto y decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mi amigo Jonathan? Yo le prometí que el amigo de él iba a ser mi amigo. Amén. Que los enemigos de él iban a ser mis enemigos. Yo hice un pacto de lealtad con la amistad de él. Ahora, ¿qué puedo hacer por mi amigo Jonathan? Y dice que estaba un siervo ahí llamado Siba. Y le pregunta y le dice, ¿ha quedado a alguien de la casa de Saúl en la cual yo pueda favorecer y tener misericordia? Amén. Y Siba sabía que todavía estaba con vida Mefiboset. Amén. Mefiboset, que estaba, dice, en Lodebar. Y entonces dice que el rey David inmediatamente le dice, ve a traerme a Mefiboset y dile que yo, el rey, lo estoy llamando a mi mesa, al palacio. Y mire qué bendición, ¿verdad? Porque David se acordó de la promesa que había hecho con su amigo Jonathan. Y en ese momento él dice, Mefiboset va a ser el favorecido para poder darle misericordia. Y me imagino que Mefiboset estaba bien escondido, ¿verdad? Tantos años y no lo habían ido a traer ni a buscar. Y ahora que oye ahí a la gente alrededor de la ciudad, ¿a dónde vive Mefiboset? ¿A dónde vive Mequir? ¿A dónde? Y entonces me imagino que él estaba con un gran temor, con un gran miedo, ¿verdad? Y dice, se acordaron de mí, ¿verdad? Quizás vienen a matarme. Pero lo que él no se imaginaba es que ese día iba a cambiar su historia. Amén. Lo que él no se imaginaba, que las lágrimas se iban a convertir en gozo. Lo que él no se imaginaba, que después de estar mendigando, ahora iba a estar en el palacio comiendo de la mesa del rey. Lo que él no se imaginaba, que Dios iba a traer restauración a la vida de Mefiboset. Aleluya. Porque Dios nunca olvida sus promesas. Quédate con eso en su corazón. Dios no olvida sus promesas. Si estás en una cueva escondido ahora como Mefiboset, si estamos con temor y con miedo porque estamos siendo amenazados, si estamos quizás en una condición dura, ¿verdad? Crítica ahorita mismo, yo te puedo decir que Dios va a cambiar tu historia. Amén. Que Dios no se queda con los brazos cruzados viendo nomás cómo te está yendo en la vida, con ese dolor, con esa tristeza, con esa angustia, con esa situación, sino que el Señor dice, ahora voy a cambiar tu historia, porque mis promesas siguen vigentes, porque mi pacto sigue vigente contigo, porque tú eres mi hijo amado y mi hija amada, y yo voy a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de ustedes. Aleluya. No sé cómo te sientes ahora, pero
el Señor me daba ese tema porque me decía, hay muchos que están desanimados. Hay muchos que están sin fuerzas. Hay muchos que ya no tienen ganas de orar, ya no tienen ganas de servir. Y muchas veces hasta luchan para poder ir a la iglesia porque están luchando si voy o no voy a la casa del Señor. Pero el Señor decía, acuérdales a ellos todas las promesas que yo he cumplido en sus vidas y todas las promesas que yo voy a seguir cumpliendo en sus vidas. Amén. ¿Lo cree conmigo? Porque yo sí lo puedo creer. Yo puedo creer que el Señor tiene algo más para nosotros. Yo puedo creer que Dios tiene algo más para esta iglesia. Yo puedo creer que Dios tiene algo más para ustedes. Yo no sé si están clamando por sus hijos que sean restaurados. Yo no sé si están clamando para que su matrimonio sea restaurado. Yo no sé si ustedes están clamando para que sus vidas espirituales sean restauradas. Yo no sé si ustedes están clamando para que Dios haga un milagro que están esperando, quizás de sanidad, quizás de su situación financiera o su legalidad en ese país. Yo no lo sé. Pero el Señor tiene promesas que cumplir en nuestras vidas. Y el Señor te dice, no temas, porque hoy yo te he llamado a mi mesa, dice el Señor. Y en mi mesa hay abundancia. Y en mi mesa puedes elegir todo lo que tú desees. Quizás Mefiboset llegó despeinado, quizás maloliente, quizás llegó con sus sandalias rotas. Pero el rey dijo, báñenlo, pónganle capas reales, pónganle un anillo en su mano, pónganle sandalias nuevas. Y desde ahora en adelante, Él va a comer conmigo en mi mesa. Gloria aleluya. ¿Te recuerdas? Aleluya. ¿Te recuerdas? Yo estoy agradecida con el Señor, ¿verdad? Porque Él nos sacó de una condición de pecado en la cual andábamos. Gloria a Dios. Pero el Señor cuando nos llamó nos dijo, yo quiero que tú vengas a comer a mi mesa. Yo quería hacer un aporte Amén. para enriquecer tu predicación. Hay un hombre que perdió un dedo cuando estaba en la vida mundana. Y después, un día, él se quejaba porque no tenía el dedo. Pero años más tarde Dios lo llama al ministerio y lo llama para ser misionero. ¿Te recuerdas de esa historia? Y dice que fue a hacer las misiones. Y en la tribu donde estaba se comían a las personas, las ofrecían a los dioses. Pero ¿qué pasó? Que cuando lo vieron, lo agarraron a él para comérselo, para ofrecerlo a los dioses. Era imperfecto y los dioses no aceptaban a una persona que no tuviera un dedo, que tuviera todo, tenía que tener todo. Y esto nada más lo digo por lo que dice Karen en el mensaje, Sí. cuando dice que Mefiboset estaba lisiado, y hay veces que pensamos que eso es malo, pero al final es bueno. O sea, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, Amén. conforme a los que su propósito son llamados. Solo era un momento para enriquecer la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces yo no sé cuántos de ustedes valoran lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Pero de allí nos sacó. Quizás estábamos como un perro muerto allá en el mundo. Yo le quiero animar a algo, iglesia. Miren la historia de Mefiboset. Primero fue de palacio y de rey, ¿verdad? Luego fue de pobreza y de dolor. Pero luego viene Dios y lo restaura una vez más. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la lección que aprendemos acá es que usted y yo nunca, jamás, ni permita que en sus pensamientos llegue el momento que usted quiera rendirse para seguir caminando en el Señor Jesús. Amén. Porque lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario para nosotros, tenemos que darle mucho valor a nuestra vida. Mucha gente que ha venido a la casa de Dios, yo le decía ayer a mi esposo, han venido destruidas, han venido
han venido quizás desesperadas, han venido buscando una respuesta de parte de Dios, han venido con sus vidas arruinadas. Pero cuando vienen a la casa del Señor, entregan sus vidas al Señor, empezamos a ver un cambio en ellos, una restauración en ellos, algo que Dios empieza a hacer en sus vidas, que al día de hoy, cuando usted lo ve, el Señor ha hecho algo hermoso en ellos. Aleluya. El Señor puede restaurar. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no se pone sobre sus pies ahora? Él puede restaurar nuestra vida. Si usted está pasando un momento de dolor, entréguele eso al Señor. Un momento de cansancio.